tema que tenemos en esta mañana proviene del Salmo 31, versículo 15. En tus manos están mis tiempos. Quise tomar este tema en esta mañana debido a la cantidad de personas que como pastor y hombre de enseñanza, hay personas que continuamente nos están llamando preocupados por su futuro, preocupados por su bienestar, preocupados por qué va a pasar, qué va a ocurrir. De verdad Dios va a hacer lo que me prometió, de verdad Dios puede restaurar mi familia, puede restaurar mi matrimonio, de verdad Dios puede hacer muchas cosas. Y yo quiero decirte en esta mañana que por supuesto que sí, Dios lo va a hacer. Si Dios te lo ha prometido, Dios lo va a hacer. Pero quisiera que vayamos a este salmo, al Salmo 31, versículo 15, para que podamos entender por qué David, en qué momento y por qué David dijo lo que dijo, ¿no? A veces nosotros podemos tomar versículos aislados de la palabra sin entender el contexto, sin entender por qué David habló y se expresó de esa manera. Vamos a leer algunos fragmentos del Salmo 31. En el verso 1 dice: en ti, oh Señor, me refugio, jamás sea yo avergonzado, líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, rescátame pronto. Sé para mí roca fuerte, fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, y por amor de tu nombre me conducirás y me guiarás. En el versículo 4 del verso 31 dice: me sacarás de la red que en secreto me han tendido, porque tú eres mi refugio. En el versículo 5, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Señor, Dios de la verdad. Vamos a saltar rápidamente al versículo 9. Dice: ten piedad de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Se consumen de sufrir mis ojos, mi alma y mis entrañas. Cuando usted lee todos esos versos hasta el versículo 15, la palabra nos da un panorama bastante triste, por llamarlo de alguna manera, un panorama bastante difícil para David, pero termina afirmando en el versículo 15: en tu mano están mis tiempos. En otras versiones dice: en tus manos están mis años, líbrame de la mano de mis enemigos y de los que me persiguen. Y quisiera, antes de comenzar a enseñar sobre este versículo, hablarle de una historia de Sir Francis Drake. Después de haber navegado alrededor del mundo, llegó al río Támesis, y cuando pasó por Gravesend se encontró con una tormenta que amenazaba el barco. El valeroso comandante dijo: ¿cómo darle la vuelta al mundo con seguridad para luego ahogarse en una zanja? Nunca. Sir Francis Drake entendía que todo el esfuerzo que él había logrado hasta ese momento valía la pena seguir, que no se iba a detener por una simple tormenta ya cuando estaba muy cerca de llegar a su destino. Pero ¿qué sucede con las personas, con los cristianos y aún con los que no son cristianos, cuando ya están a punto de alcanzar sus metas, cuando ya están a punto de alcanzar la promesa que Dios les ha dado? Muchos de ellos no hacen como Sir Francis, sino que sencillamente deciden devolverse, deciden no continuar, deciden no avanzar. Si vemos todo el panorama de David escribe este salmo durante su exilio a causa de la persecución de Saúl. Y podemos ver en todos los versículos que hemos tratado hasta este momento cómo se sentía David. David se sentía, si lo leemos a partir del versículo 1 en adelante, David decía: yo nunca seré avergonzado. Eso significa que David de una u otra manera se sentía avergonzado y necesitaba esas palabras de afirmación que estaban en la palabra de Dios, y le decía al Señor: no quiero sentirme avergonzado. ¿Y por qué se sentía avergonzado David? Lo acabamos de decir: porque estaba nada más y nada menos siendo perseguido por Saúl, por el hombre a quien él le había servido, el hombre
a quien él había respetado y respetaba, pero se sentía avergonzado. La segunda cosa que vemos nosotros en todos los versículos que hemos leído, en el versículo 3, David dice, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. En otras palabras, David le decía a Dios en ese momento, Señor, tú sabes cómo me siento. Me siento avergonzado, me siento sin fuerzas, pero tú eres mi fortaleza, tú eres mi fuerza. Qué importante reconocer que en los momentos más difíciles de nuestra vida, recordemos que Dios es nuestra fuerza, que nuestra fuerza no proviene de nuestro conocimiento, de nuestra capacidad, que no proviene de lo que nosotros podamos hacer o pensar, sino que nuestra fortaleza proviene de Dios. En el mismo versículo 3, David le dice, tú me conducirás y me guiarás. En otras palabras, David le estaba diciendo, en estos momentos de dificultad, en estos momentos donde Saúl me persigue, en estos momentos donde estoy exiliado, donde estoy fuera de mi nación por la persecución, yo necesito que tú me guíes. Yo necesito que tú me conduzcas por el camino correcto. En el verso 4 podemos ver que muchos de sus enemigos, incluyendo al rey al cual él le servía o le sirvió, le tendía trampas. Y tal vez tú estés escuchándome y preguntándote, ¿por qué, pastor, hay personas que me están tendiendo trampas? Porque hay personas que murmuran detrás de mí, porque hay personas que no dicen ser mis amigos y están conspirando en mi contra. Bueno, no te preocupes, no eres el único, no eres la única. David también lo atravesó, David también lo vivió, y es algo que David tomó para fortalecer su carácter. En el versículo 7 al 9, David abre más su corazón, y David nos dice que Dios ha conocido las angustias de su alma, y no me has entregado en manos de mis enemigos. Tú has puesto mis pies en lugar espacioso. Y en el versículo 9 dice, ten piedad de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Se consumen de sufrir mis ojos, mi alma y mis entrañas. En otras palabras, David estaba extremadamente angustiado por la situación que estaba atravesando. Pastor, así me siento. Pastor, así creo que está mi situación en estos momentos. Bueno, no te preocupes, porque David en el versículo 15, que es el que quiero tratar contigo en esta mañana, a pesar de todo este contexto, a pesar de toda esta situación negativa en su vida, David termina diciendo, Señor, eso puede estar ocurriendo en estos momentos, pero mis tiempos, mis años, mis tiempos para David significaba mi pasado, mi presente y mi futuro está en tus manos. No hay nada que se pueda escapar de las manos del Señor. Si tú estás en las manos de Dios, no hay nada que esté fuera de su control. Entonces David decía, Señor, estoy avergonzado, estoy angustiado, estoy desesperado, me han tendido trampa. En el versículo 10 dice David, hay tristeza en mi vida, porque mi vida se gasta en tristeza, y mis años en suspiros, mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad, y se han consumido mi cuerpo. David entendía que toda esta situación podía estar sucediendo, pero que Dios era el que poseía el control de su vida. Yo no sé por cuál situación estás atravesando, cuál situación estás pasando en estos momentos, pero lo importante que tienes que saber y recordar es que estás en las manos de Dios, que tu vida, tus tiempos están en sus manos. Dios no nos dejó al azar. Tu vida no está regida por la suerte, no está regida por los planetas, no está regida por el horóscopo, tu vida no está regida por la alineación, tu vida no está regida por el karma, tu vida no está regida por ninguna de estas cosas. Tus tiempos, así como los de David y los míos, están en las manos de Dios. Pastor, pero es que estoy enfermo. Pastor, pero es que estoy en prisión. Pastor, pero es que esta situación, la situación que sea, en cualquier situación, tienes que recordar que tus tiempos están en las manos de Dios. Y algunos de ustedes me preguntarán, bueno, pastor, ok, eso ocurre con las circunstancias, pero ¿qué pasa si estoy quebrado por dentro?
¿Qué pasa si son mis emociones? ¿Qué pasa si es un problema interno? ¿Qué pasa si es una situación emocional? Bueno, no te preocupes. La palabra tiene solución para todo. La palabra siempre nos va a aportar la solución necesaria, nos va a dar la palabra necesaria. Y en el versículo 12, David, en esta versión Biblia de las Américas, que es la que estoy utilizando hoy y la que le recomiendo ampliamente, en el versículo 12 dice: como un muerto soy olvidado sin ser recordado, soy semejante a un vaso roto. En otras palabras, David estaba diciendo: toda esta circunstancia que acabamos de hablar era lo externo. Me han tendido trampas, me siento avergonzado, siento que la gente me persigue, siento que la gente me aborrece, siento que las personas no tienen piedad de mí, me siento angustiado. Pero en el versículo 12 David dice: pero también, aparte de todas estas cosas, siento que soy olvidado, que soy semejante a un vaso roto. En otras palabras, siento que estoy quebrado por dentro. Siento que no hay esperanza en mi vida. Siento que mis emociones han sido defraudadas. David nos habla de cómo él se sentía como persona. Yo creo que el gran problema de muchos cristianos en este tiempo es que hemos demostrado que no podemos sentirnos mal, que hemos demostrado que no podemos sentirnos tristes. Y David nos demuestra todo lo contrario. Este era un hombre de Dios, que cantaba a Dios, que conocía a Dios, pero que al pasar por situaciones difíciles se sentía angustiado, quebrado por dentro. Ahora usted se preguntará: ¿y cómo hacía David para volver a tomar las fuerzas que necesitaba? Bueno, David no tenía ni internet, no tenía Google, no tenía libros, no tenía iPod, no tenía ninguna de las herramientas que nosotros tenemos ahora. David tenía una sola herramienta. Y esa herramienta era fortalecerse en todas las promesas que Dios le había dado. Usted quiere fortalecerse en los momentos difíciles. En los momentos difíciles, usted lo que lo va a mantener a flote es recordar las promesas que Dios le ha prometido, valga la redundancia, las promesas que Dios le ha dado. Por eso David, después de todo este panorama, y yo quise ser bien explícito al mostrarle todo el panorama, tanto externo como interno, de David, para que usted pueda entender por qué el verso 15. Porque el verso 15, David le dice: en tu mano están mis años. Está bien, me siento como me siento. Estoy atravesando la circunstancia o el problema que estoy viviendo. Pero a pesar de todo eso, yo entiendo que en tu mano están mis años, están mis tiempos, está mi vida, está mi presente, está mi pasado, está mi futuro. Y David termina diciendo en el verso 15: líbrame de la mano de mis enemigos y de los que me persiguen. En el versículo 16, qué hermosa frase: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame en tu misericordia. David fue un hombre, o es un hombre, al cual nosotros tenemos que agradecerle. ¿Y qué le vamos a agradecer a David? Que David fue una persona que pudo exteriorizar lo que sentía de una forma magistral. Y aunque se sentía como se sentía, siempre al final de sus mensajes o de sus frases, termina agradeciendo a Dios. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. O sea, Señor, a pesar de todas estas circunstancias, haz que tu luz, haz que tu favor esté con tu siervo. El camino del hombre no está en su propia mano. No está en la mano de sus amigos ni en las manos de sus enemigos. Estamos en las manos de Dios. Cuando David habla de sus tiempos, eso significa que su pasado, presente y futuro están en las manos de Dios. Estar en las manos de Dios significa que mi vida está ordenada por Dios y así nunca podré fallar. Pastor, pero es que yo creo que me voy a equivocar. Si estás en las manos de Dios, no te vas a equivocar. Pastor, pero es que yo creo que las cosas no me van a salir bien.
Si tu vida está en las manos de Dios, todo lo que hagas va a salir bien. En una versión más antigua, para que me puedas entender, dice, todo lo que hagas prosperará. Eso va a significar que si tu vida está en las manos de Dios, nada de lo que emprendas podrá fallar. Que tendrás contratiempo, eso sí. Que va a haber tal vez situaciones adversas, preguntémosle a Nehemías, eso va a suceder. Pero tanto Nehemías como todos estos hombres entendían que sus tiempos estaban en las manos de Dios, que no importaba la crisis, la murmuración de los árabes, en el caso de Nehemías, que no importaba la persecución en el caso de Jeremías, porque ellos entendían que sus tiempos estaban en las manos de Dios. Quiero compartir contigo unos 7 principios de lo que significa estar en las manos de Dios. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, sí, yo sé que estoy en sus manos, pero ¿qué significa estar en las manos de Dios? ¿Qué significa que Dios tenga un cuidado absoluto sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestro entorno? ¿Qué significa eso? Lo primero que debemos recordar, o el primer principio que debemos recordar de lo que significa estar en las manos de Dios, estar en las manos de Dios significa que tenemos cercanía con Dios. Ah, pastor, pero eso ya yo lo sé. Sí, la situación es que en los momentos de dificultad se nos olvida que estamos en sus manos, que Dios está cerca de nosotros. Si no, haga la prueba. Tome cualquier objeto que tenga cerca, ya sea un bolígrafo, ya sea su Biblia, tómelo por un momento y sosténgalo en su mano. ¿Qué tuvo que hacer? ¿O qué hizo para tomar ese objeto? Bueno, usted tuvo que acercarse al mismo, usted tuvo que acercarse al objeto y tomarlo entre sus manos. Eso significa que estar en las manos de Dios es estar en esa sintonía, en esa sincronía, tener intimidad con Dios. La tendencia de este mundo posmoderno es alejarnos de Dios. Nosotros no podemos alejarnos de Él porque estamos en sus manos. Usted y yo estamos en sus manos. Entonces eso significa que mientras yo esté en las manos de Dios, hay cercanía, hay intimidad de Dios para con mi persona. Si vamos al Salmo 19, versículos del 7 al 12, se lo voy a leer en esta versión Biblia de las Américas. Dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseable más que el oro, si más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ello. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme los que son ocultos. Y en el versículo 13, David, que lo hablamos, guarda también a tu siervo de los pecados de soberbia. Entonces, David entendía que estar en las manos de Dios, eso era sinónimo de cercanía, de intimidad con Dios. Y que no podemos alejarnos de esa intimidad con Dios. ¿Por qué, pastor? Porque estamos en sus manos. El segundo principio de lo que significa estar en las manos de Dios, estar en las manos de Dios significa que no dependo del destino o de la casualidad. Cristianos lamentablemente pueden afirmar, no, es que esto que me sucedió fue casualidad, o casualmente me encontré a alguien, casualmente encontré a esta persona porque estaba pensando en ella esta mañana y casualmente me la encontré y le prediqué. Eso no existe para nosotros. Para nosotros no existe la casualidad. Para nosotros existe la causalidad. Dios, todo lo que hace en tu vida es con un principio y con un propósito. Entonces David entendía que aunque sus enemigos lo persiguieran, que aunque se encontraba en el exilio, que aunque estaba solo, que aunque se sentía triste, que aunque sentía que ya no valía la pena otras cosas, David entendía que su destino no se encontraba en las manos de sus enemigos, que su vida no se encontraba
en las trampas, que su vida no se encontraba en manos de Satanás, sino que su vida estaba en las manos de Dios. Hay personas que afirman que le arrebatan cosas al diablo. Yo no tengo que quitarle nada al diablo, porque mi vida y todas mis cosas están en las manos de Dios, no en las manos de Satanás. Yo le sirvo a Dios, no a Satanás. Y Satanás no puede tomar nada de lo que es mío. ¿Por qué? Porque todo lo que yo tengo está en las manos de Dios. ¿Y por qué está en las manos de Dios, pastor? Porque mis tiempos están en las manos de Dios. Mi prosperidad, mi futuro está en las manos de Dios. No se encuentra en el azar. No se trata de un juego, a ver si la pego o no la pego. No. Todo lo que nosotros vayamos a hacer y todo lo que poseemos está en las manos de Dios, porque mi vida está en sus manos. Mi vida no depende de la casualidad, no depende del azar. Mi vida depende de Dios. El tercer principio de lo que significa estar en las manos de Dios. El cuarto principio. Estar en sus manos significa que Dios planifica, piensa y planea nuestra vida. Estar en las manos de Dios significa que ese Dios planifica, piensa y planea mi vida. Dios no es un mero espectador de los actos de mi vida. Dios es protagonista. Lo voy a repetir. Dios no es un mero espectador de los actos de mi vida, sino que Dios es un protagonista en mi vida. Hay personas que piensan, dicen, bueno, yo voy a hacer esto. Si a Dios le parece o no le parece, está bien, pero yo lo decidí. Bueno, Dios es nuestro Dios que planifica. Dios planifica mi vida. ¿Y por qué Dios planifica mi vida, pastor? Porque estoy en sus manos. Nada de lo que yo haga le es ajeno a Dios, porque Él planifica mi vida. Antes de yo nacer y antes de usted nacer, ya Dios había planificado todo lo que nosotros vamos a vivir y atravesar en nuestro tiempo de vida útil aquí en la tierra. Entonces Dios planifica, Dios piensa y planea mi vida. No es que me enfermé, wow, y eso tomó por sorpresa a Dios. Es que mi matrimonio está sufriendo tal circunstancia. Dios, ¿cómo tú no previniste eso? No. Dios tiene un plan específico para su vida y para la mía. Es imposible que nosotros podamos creer en el Salmo 138:8, que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, sin nosotros creer que Dios tiene un plan específico para mí, que Dios piensa y pensó todo lo que yo tengo que atravesar y lo que yo tengo que vivir. Creo que me salté un punto, me fui al número 4, pero el número 3 es parecido al número 2. Estar en sus manos significa que no dependo de un destino o de la casualidad. ¿Okay? Nosotros no dependemos ni del destino, ni de la casualidad, ni del azar. Usted sabía que los incas tenían un calendario de 365 días y ellos decían, bueno, 360 días son de buena suerte y 5 días de mala suerte. Nosotros no podemos pensar como los incas. Los cristianos evangélicos no podemos pensar como los incas. No es que hay 360 días buenos y 5 días malos y Dios mío, ¿cuáles serán esos 5 días malos? No, todos nuestros días son buenos. Pastor, pero es que usted no sabe lo que yo estoy atravesando. Todos nuestros días son buenos. Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas, y la última vez que yo revisé, todo es todo, todas las cosas cooperan para nuestro bien. Pastor, es que se me pinchó un caucho en la autopista. Bueno, Dios, como planea nuestra vida, como piensa nuestra vida, eso fue un propósito de Dios. ¿Para qué? Para que tal vez cuando llegue la persona de la grúa, tú le prediques el evangelio. Cuando tú le prediques el evangelio a la persona de la grúa y él acepte al Señor, tú vas a entender por qué se me pinchó un caucho en la autopista. O sea, nosotros no entendemos muchas cosas porque Dios no nos da todo el plan que tiene con nosotros.
Si Dios nos pintase todo el plan que tenemos con nosotros, les aseguro que más de uno dijera, no, cuente conmigo para eso. Es demasiado para mí. Entonces Dios progresivamente me va mostrando mi propósito, me va mostrando el plan que Él tiene conmigo. Ahora sí, el quinto principio. Estar en sus manos significa que no puedo ceder ante la tentación. Pastor, ¿por qué no puedo ceder ante la tentación? Si estoy en sus manos, si Él me tiene en sus manos, si Él planifica en mi vida, la tentación puede venir. La tentación puede tocar mi puerta. La tentación puede hablarme. La tentación puede vestirse en forma provocativa en la calle. Pero no voy a sucumbir, no voy a ceder ante la tentación porque estoy en sus manos. Ojo, entiéndame, yo no le estoy diciendo que usted no va a ser tentado. Usted puede ser tentado estando en las manos de Dios. Lo vemos en Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7, donde Jesús, nuestro Señor, estando en la presencia de Dios, después de ayunar, después de orar, Él fue tentado. Entonces yo no le estoy diciendo que usted no va a ser tentado. Usted puede tener mucha intimidad con el Señor, mucha oración, mucha relación, pero la tentación va a tocar su puerta. Lo que va a marcar la diferencia es que usted no va a ceder ante la tentación. ¿Y por qué no puedo ceder? ¿Por qué no me puedo dar el lujo de ceder ante la tentación? Sencillamente porque estoy en las manos de Dios. Jesús no cedió ante la tentación. Primero, por su propósito. Él tenía claro cuál era su propósito. Y número dos, que la oferta que Satanás le estaba haciendo era una oferta caduca. Porque Satanás le ofrece poderes, le ofrece reino, le ofrece gloria. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Eso que tú me estás ofreciendo, pues eso tiene fecha de vencimiento. Porque ya yo sé lo que es estar en gloria. Ya yo sé lo que es estar en las manos de Dios. Así que no necesito nada de lo que tú me ofreces, Satanás. ¿Por qué? Porque lo que tú me ofreces tiene fecha de vencimiento. Y hay personas que se dejan llevar por lo que Satanás le ofrece. Pero yo quiero decirte en esta mañana que todo lo que Satanás te pueda ofrecer, todo lo que él pueda prometerte, primero que es mentira porque es padre de mentira. Y segundo, que todo lo que él pueda ofrecerte, dile, Satanás, déjame revisar la fecha de expiración, la fecha de vencimiento de eso que me estás prometiendo. Porque Dios es el único que promete y cumple, y que sus promesas no tienen fecha de vencimiento. Las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento en nuestra vida, porque si no se cumplen aquí, se cumplirán en la eternidad. Sexto principio. Estar en las manos de Dios significa que Dios no necesita de mi ayuda. Se lo voy a repetir. Estar en las manos de Dios significa que Dios no necesita mi ayuda. En 2 de Samuel 6:6 vemos a una persona que intentó ayudar a Usa. Muchas veces queremos intervenir en lo que Dios está haciendo y terminamos como Usa. En los propósitos de Dios no valen las buenas intenciones. Usa tenía muy buenas intenciones. Usa dijo, el arca se va a caer. Déjame meter la mano para que no se caiga. Déjame intervenir humanamente para que no acontezca tal cosa. Estar en las manos de Dios significa que Dios no necesita de mi ayuda. Nosotros como líderes, como pastores, tenemos que entender eso. Dios no necesita de mi ayuda. Entonces, ¿por qué estoy pastoreando? ¿Por qué estoy dirigiendo un grupo? Porque somos siervos, somos sus esclavos y estamos llamados a hacer lo que nos manda a hacer. Dios opera, y eso tal vez va a sonar un poco fuerte, pero Dios puede operar perfectamente sin su intervención y sin la mía. Porque Él es Dios. Entonces, tenemos que entender que hay un tiempo donde Dios me llama para que yo coopere con su proyecto, con su obra. Pero hay un tiempo donde yo tengo que quedarme tranquilo y dejar que Dios actúe. Que sea Dios el que asuma toda la responsabilidad. El séptimo principio. Ya nos queda poco tiempo del programa, pero vamos por el séptimo principio. El séptimo principio significa
Estar en las manos de Dios significa que están garantizadas todas las bendiciones de Dios para mi vida. Y si usted pudiera ser recíproco y yo pudiera escuchar un amén, le diría que donde esté, en su casa, en su carro, diga amén con todas sus fuerzas. Porque estar en las manos de Dios significa que están garantizadas todas las bendiciones de Dios para mi vida. Pastor, pero no estoy viendo las bendiciones. Pastor, pero es que usted no sabe en la situación que yo me encuentro. Hermano, hermana, estar en las manos de Dios significa que están garantizadas todas las bendiciones de Dios para mi vida. Que no las veo, que no han llegado, eso es otra cosa. Pero todas las promesas y todas las bendiciones de Dios están garantizadas para usted y para mí. Mi éxito está garantizado en Dios. Puedes estar en sus manos para bendición o para perdición. Cuando leemos en Hebreos 10:31, Pablo dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces, yo prefiero estar en sus manos para bendición y no para castigo. Entonces, lo importante es que usted tiene que reconocer y tiene que recordar que todas las cosas que hacemos son de bendición porque estamos en sus manos, y estar en sus manos significa que hay garantías de bendición para usted y para mí. Mi querida hermana, mi querido hermano, usted que ha salido o está saliendo ahorita del hospital y llegó a su casa y encendió la radio o está enferma en esta mañana, dígase a sí mismo, en tus manos están mis tiempos. Tú, hermano, que no puedes encontrar trabajo tal vez y que has gastado las suelas de tus zapatos en vano, tú también puedes decir, en tus manos o en tu mano están mis tiempos. Usted que tiene problemas tal vez en su matrimonio, con sus hijos, con su familia, este puede ser su cántico. En tus manos están mis tiempos. En los momentos de mayor dificultad es donde tenemos que recordar que en su mano, en las manos de Dios, están nuestros tiempos. Tú, hermano, que acabas de comenzar un negocio y que te has enfrentado a una aplastante pérdida, no te preocupes. Después de todo, puedes decir, en tu mano están mis tiempos. Y quiero culminar con este versículo en Esdras 8:22. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Entonces, la mano de nuestro Dios es para nuestro bien sobre todos los que le buscamos. Y David, si usted puede ir rápidamente otra vez al Salmo 31, David, terminando este salmo maravillosamente y extraordinariamente, David en el verso 24 dice, esforzaos y aliéntese vuestro corazón, todos vosotros que esperáis en el Señor. Pastor, si hay una palabra que encierre todo este estudio en esta mañana, es esta. Yo no sé qué estás atravesando, yo no sé qué estás pasando, pero al igual que David, que en el verso 15 dice, en las manos de Dios están mis tiempos, en el verso 24, David nos dice, esforzaos y aliéntese vuestro corazón, todos vosotros que esperáis en el Señor. Ya lo sabe, esfuércese y aliéntese. Y aliente su corazón, todos los que esperamos al Señor. Fue una bendición para mí poder estar con usted en esta mañana, aquí en su programa Apuntes Teológicos. Así que será hasta el próximo martes. Recuerden que nosotros estamos los días martes y jueves de 11 a 12 del mediodía en su programa Apuntes Teológicos. Bendiciones.